tema que pienso que es trascendental e importante en la vida de todo cristiano por una figura tan linda como es el águila. En Ezequiel 1:10 el profeta vio un ser con 4 rostros. Uno de ellos era cara de águila, y cara de águila en la tipología representa el Evangelio de Juan, porque Juan empieza a ver la manifestación de Jesús en la tierra como el Verbo, y por eso Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en Juan 1:14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Como que la visión del águila es importante a través de toda la Biblia. Cuando yo estaba pensando en eso, vino a mi corazón este tema que le titulé El camino del águila. Me fundamenté para empezar en Isaías 40:31, que dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una revelación de Isaías. Hay alrededor de más de 30 versículos que hablan de las águilas, pero en este versículo yo encontré una voz de esperanza. Cuando nosotros los cristianos estamos pasando situaciones conflictivas, hay una promesa, y esa promesa dice: los que esperan en el Señor. La renovación de las fuerzas y remontarse con alas como las águilas viene a ser como una promesa de restauración cuando hemos llegado a un momento en el cual todas las puertas se cierran, como que la esperanza se va diluyendo ante nuestros ojos, y entonces ahí es donde nosotros fundamentamos nuestra esperanza en un Dios todopoderoso, en un Dios que permanece para siempre, en un Dios que tiene todo poder y toda gloria, como que abre una fuente de bendición y de esperanza para nuestra vida. Y me llamó la atención de que el águila habita en lugares altos. Eso es bien importante, porque nosotros debiéramos de tener una mente abierta a la bendición de Dios, pero muchas veces por nuestra humana naturaleza nos cuesta venir y sobrellevar la situación que estamos pasando, pues andamos mucho en la tierra y no hemos puesto nuestros ojos en el cielo. Me llama la atención lo que dice Job 39:27. Me gustaría que fuéramos a esa parte de la Biblia, pues juntos leyéramos ese pasaje. Contiene algo que es importante. Dice Job 39:27, dice: ¿acaso a tu mandato se remonta el águila? Y hace en las alturas su nido, en la peña mora y se aloja, sobre la cima del despeñadero, en un lugar inaccesible. Esto me llamó mucho la atención. Yo creo que nosotros como cristianos, cuando estamos en este camino terrenal y con nuestra vieja naturaleza actuando, necesitamos una palabra de esperanza, necesitamos acudir a las promesas de Dios y saber que si tenemos una mentalidad que vamos a depender total y absolutamente de Dios, entonces vamos a ser como las águilas, porque la palabra de Dios nos da esa promesa. En la siguiente diapositiva encontré algo que me llamó la atención. Dice: el águila tipifica una operación milagrosa. Le puse ese título, me llamó la atención. Dice en Éxodo 19:4, dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, está hablando el Señor, y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios hizo una obra poderosa sacando al pueblo de Israel de Egipto. Lo hizo de una manera especial. Os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Dice. Me impactó bastante. Quiere decir que cuando nosotros nos refugiamos al abrigo del Altísimo, es como que si estuviéramos bajo las alas de una águila tan poderosa que no nos va a pasar nada y que nos va a sacar de cualquier problema.
encontré que la palabra águila viene del hebreo neshar y también viene del griego aetos. Me llamó la atención en la palabra griega que dice que el águila se identifica por su vuelo parecido al viento. Esto es impresionante porque no es que sea el viento, sino se parece al viento su vuelo. Y entonces me bajó ese pasaje de Juan 3:8. Solo lo voy a resumir así porque adelante de pronto lo explico más detenidamente. Dice que los nacidos del Espíritu son como el viento. Cuando estamos hablando del camino del águila, estamos tratando de descubrir la similitud que hay en la forma de actuar del águila, la forma de volar, en cuanto a nuestra vida personal. Porque nosotros realmente a veces nos sentimos tan indefensos en nuestra vida espiritual o nuestra vida natural que nos cuesta ver hacia allá, ver el horizonte o ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero el águila remonta su vuelo y entonces su panorama cambia. Yo me puse a pensar, nosotros tenemos la necesidad en nuestras situaciones de conflicto de remontar el vuelo para poder ver de una manera diferente las situaciones. Claro, las situaciones no se van a ir, pero nuestra actitud de cambio, eso va a hacer la diferencia. Entonces nosotros debemos de entender que tenemos un Dios tan poderoso que no ha cambiado, porque si hizo eso, como dice Éxodo 19:4, con el pueblo de Israel, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Y yo me puse a pensar, bueno, yo necesito que Él me tome sobre alas de águila para poder vencer las situaciones que estoy viviendo. Caso, son terribles porque a veces se me acaban las fuerzas. Cuando estaba pensando en este tema, estaba con mi moral hasta los suelos. Tengo que buscar una palabra que realmente refresque mi corazón, le dé fortaleza a mi forma de vida espiritual y pueda yo entender lo milagroso que es el Señor. En la siguiente diapositiva me llamó la atención lo del águila, también es un misterio, y le puse el misterio del águila. Deuteronomio 32:11 es impresionante, dice, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos. Oiga esto, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. El Dios eterno que nosotros tenemos entra en una función como que si nosotros fuéramos, los polluelos son totalmente indefensos. Los polluelos de águila, cuando yo he visto documentales de eso, dicen, no, estos no pueden hacer nada, pero están en un nido, en lo más alto, en donde hay suficiente protección, y no tienen ningún problema, porque el águila siempre va a traer el alimento que ellos necesitan. Y cuando nosotros tomamos esa actitud, entonces vamos a saber que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, tenemos una esperanza en Cristo y vamos a ser alimentados, vamos a ser cuidados, vamos a ser recuperados, restaurados, sanados, lo que nosotros necesitemos. Me llamó la atención el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 18 y 19, dice el proverbista, hay cosas que son incomprensibles. Primero, el camino del águila en el cielo. Segundo, el camino de la serpiente sobre la roca. Tercero, el camino en medio del mar. Y cuarto, el camino del hombre en la doncella. Pero uno de esos cosas incomprensibles o misterios es el camino del águila en el cielo. Y yo me puse a pensar, muchas veces cuando nosotros estamos en nuestra vida personal tratando de salir adelante, yo me puse a pensar, ¿qué huella dejamos? ¿Cuál es nuestro camino? A veces no se ve y cuando echamos marcha atrás y miramos nuestro pasado, muchos de nosotros hemos dicho, pues parece que no hubiera hecho nada, parece que se hubiera diluido lo que yo he hecho porque no se ve ninguna huella. Y entonces entendí esta respuesta, estamos caminando como las águilas. En el viento, el águila no deja ninguna huella, pero se hace sentir. Y entonces me di cuenta que habían por lo menos 33 versículos sobre las águilas en la Biblia. Dije, los números son importantes. 33 cuando se reduce, se suma y da 6. Entonces, 6 es número de humanidad. Es número que nos indica
nuestra naturaleza humana, pero por la palabra entendemos que podemos ser como las águilas y que vamos a ir avanzando en nuestra vida, puesto los ojos en Jesús, dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Vamos a tener acceso a la restauración, vamos a tener acceso a ser renovados, vamos a tener acceso a ser perdonados, a sanidad de nuestra alma. Hay cosas que son tan importantes que nosotros necesitamos y que de pronto como que se han evadido de nuestro alcance. Pero cuando volvemos nuestros ojos al Señor, entonces nos damos cuenta, hay una esperanza verdadera. Y la Biblia dice, Cristo, la esperanza de gloria. Entonces nosotros debiéramos de tener una actitud como las águilas. Me llamó la atención porque yo creo que el misterio del águila se reduce en que Dios sabe cómo lo hace, aunque nosotros no sepamos cómo lo va a hacer. Pero Él sí lo sabe. Por eso es un misterio, porque a veces nos cuesta descubrir los propósitos de Dios en nuestra vida. En la siguiente diapositiva me llamó la atención lo que Dios está haciendo, continúa siendo un misterio, es la visión que hay en la palabra. Ezequiel tuvo una visión. En el capítulo 17, versículos 7 al 8, dice él, pero había otra gran águila, de grandes alas y abundante plumaje. Y he aquí, esta dobló sus raíces hacia ella. Está hablando de la vid. Y dice, y hacia ella extendió sus sarmientos desde los surcos donde estaba plantada, para que la regara en tierra fértil. Junto a aguas abundantes estaba plantada, para echar ramas y dar fruto, para hacerse una vid excelente. Me conmoví porque dije, ¿y cómo se relaciona el águila con la vid? Lo que Ezequiel está escribiendo pareciera que fuera como algo que es un poco complicado de entender, pero yo lo veo de esta manera. El águila tipifica a un Dios grande y poderoso. Nosotros somos la vid, pequeñitos, pero necesitados de ser sembrados en tierra fértil, y eso solo lo puede hacer un Dios todopoderoso. Vino a mi memoria el Salmo 1.3, que dice que seremos como árboles plantados firmemente junto a corrientes de agua, para dar su fruto a su tiempo. El pasaje de Ezequiel, en tierra fértil, junto a aguas abundantes estaba plantada esta vid, para echar ramas y dar fruto, y hacerse una vida excelente. La visión de águila del Señor es que nosotros sí vamos a dar fruto, y en nosotros sí hay esperanza de llegar a ser restaurados, y llegar a ser cambiados, y llegar a ser personas victoriosas. Pero necesitamos pasar un proceso. Yo creo que el Padre siempre cuidó a Israel desde ese punto de vista, y vemos nosotros en la historia del pueblo de Israel tremendos momentos de desobediencia que lo llevaron a esclavitudes de muchos años, pero Dios nunca dejó de tener esperanza, y por eso Dios establece en su palabra el principio de los remanentes. A través de los remanentes Dios va a ir sacando porciones que sí son restaurables, que sí hay esperanza en ellos, aunque no todos, porque es obvio que es un poco difícil que se cumpla que el 100% va a cambiar. Por eso hay un principio bíblico que dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y esto sí me llamó la atención porque cuando vamos al Salmo 91, si me acompañan, Salmo 91, que es muy importante ese salmo, y vemos desde el verso 2, vamos a leer del 2 al 4, yo creo que nosotros necesitamos prestar mucha atención a lo que la palabra nos muestra. Dice el salmista, diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Quiere decir que nosotros necesitamos tener conciencia de la palabra y que la palabra es poderosa. Porque dice el verso 3, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Yo me acuerdo que leí esto en la pandemia y dije, a mí no me puede dar COVID, yo voy a confesar esta palabra y la voy a creer y me voy a mantener sano.
Y hasta el momento se ha cumplido. Y lo he creído. El verso 4 dice, otra vez como águila, con sus plumas te cubre, y bajo sus alas haya refugio. Oiga esto, escudo y baluarte es su fidelidad. Esto nos pone a nosotros en una posición, diría yo, victoriosa. Una posición a través de la cual nosotros vamos a entender que Él realmente es nuestra bendición. Por eso no cambié el título de esta diapositiva, sino le puse nuevamente el misterio del águila. Que Dios se manifieste de tal manera en nuestra vida que nosotros podamos encontrar refugio y a la vez la oportunidad de renovarnos o restaurarnos. A veces esta palabra o esta esperanza como que no la podemos digerir bien y los problemas de la vida nos vienen y nos acaparan de tal forma que nos cierran el alcance de las bendiciones que tenemos delante del Señor. Por eso tener una mentalidad de águila y elevarnos a las alturas es muy importante. Siempre me ha impactado el Evangelio de Juan, porque Juan ve de arriba para abajo, porque él empieza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Juan tiene una visión bien sobrenatural de la visitación de Dios en nuestra vida. Y es algo que nosotros debemos de reconocer y de tratar de atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra forma de vida. Luego, en la siguiente diapositiva, puse que esto del águila es una tipología entre el águila y el cristiano. ¿Por qué razón? Porque Job dice, hay cosas que yo no entiendo, y una de ellas dice, es el camino del águila en el cielo. ¿Por qué? Porque vuela con mucha libertad, va de un lugar a otro, sin que tenga un patrón específico de conducta, aparentemente. Y el águila pareciera ser como que fuera dueña de su destino. Y esto me da la impresión que se llama libre albedrío. Dios nos hizo con libre albedrío. Pero nosotros siempre tenemos que estar dependiendo de un Dios todopoderoso. Y aquí aplica Juan 3:8, porque dice esta palabra, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Qué interesante. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiere decir que la mentalidad que nosotros adquiramos vencedora, como de águila, nos va a poner en una actitud victoriosa. Pero muchas veces vamos a estar ante la incertidumbre. ¿Estaremos en el camino correcto? ¿O estaremos buscando otra vereda o otra forma de llegar a un objetivo? Porque dice aquí, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y entonces dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces quiere decir también que debe haber una dependencia, diría yo, íntima y necesaria con el Espíritu Santo. Por alguna razón el Señor dijo, me voy, pero les enviaré un consolador. Y obviamente ese consolador lo consideramos también como Paracleto, lo consideramos como la fortaleza de nuestras necesidades, como la respuesta, porque el que camina en el Espíritu va a tener una relación de intimidad con el Espíritu Santo, porque para eso el Señor lo dejó sobre la tierra. Esto es bien importante y pensando en esto, llegué a encontrar en Romanos 8, 10, 11 y 14 algo que me llamó mucho la atención. Lo voy a leer. Dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, lo cual es una realidad, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Hay dos orígenes. El cuerpo tiene un problema que se llama pecado, pero el Espíritu tiene una bendición que se llama vida en el Espíritu, a causa de la justicia. Y luego dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, esta es una clave, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos,
dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esto como que produce una consistencia espiritual en nosotros, solo por la palabra escrita, a la cual debemos de creer, porque finaliza este pasaje diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo, entramos a una esfera de cobertura, de bendición, de restauración, de promesas, de todo lo que el Evangelio tiene para nosotros. Pero tenemos que tener guianza, tenemos que ser orientados, y esa orientación básicamente va a venir por la obra del Espíritu de Dios en nosotros, que nos va a capacitar para alcanzar cosas espirituales. Como decía Miriam, he tenido experiencias impresionantes. ¿Quién no las va a tener cuando tiene un problema así? Porque somos hijos de Dios. Y se cumple aquí que el Espíritu va a estar trabajando y va a estar moviéndose en nosotros para mostrarnos quién es Él y cómo nos va a cuidar y cómo nos va a proteger como con alas de águila. En la siguiente diapositiva, cuando hablamos de este tema, tenemos que hablar obviamente de las cosas reveladas. Entiendo esto como necesario. Me gusta a mí mucho la Biblia Kadosh en Deuteronomio 29, que es muy conocido este pasaje. Pero aquí dice, las cosas que están escondidas, yo le puse secretas, pertenecen a Dios, nuestro Elohim, dice la Biblia Kadosh. Pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar todas las palabras de la ley o la Torá, dice la Kadosh. No importa el nivel que tengamos de entendimiento, tenemos acceso a las cosas reveladas de Dios como una herencia. Lo que tenemos que hacer es amar la palabra, buscar la palabra. De hecho, si tenemos un Espíritu Santo, todos vamos a tener un nivel de entendimiento y un nivel de revelación, porque no es igual, cada mente es diferente y cada persona absorbe de una manera distinta, pero la promesa está dada. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y las podemos transmitir a nuestros hijos. Claro, esto ya es otra historia, pero lo importante es que nosotros podamos entender que sí tenemos acceso a las cosas reveladas. Ahora, ¿cómo se tiene acceso a las cosas reveladas? La respuesta yo la encontré en el rema de Dios. ¿Qué es el rema de Dios? El rema de Dios, en forma sencilla, es la palabra revelada en nuestro corazón, por medio de la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Me gustaría que leyéramos Romanos 10:17, que para mí es un pasaje interesante y muy sencillo, directo, lo que escribe Pablo. Dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Tan simple, ¿verdad? Pero tan profundo y tan importante, porque si lo traducimos, está diciendo él que los remas vienen inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Van a producir un crecimiento sobrenatural en nuestras vidas. Esto nos lleva a una verdad. Jehová es un Dios sobrenatural, generoso, que quiere revelarnos su conocimiento. Esto se da desde los tiempos de la creación, y ahí tendríamos que hablar de la rebelión preexistencial, pero ese no es el tema, porque yo creo que Dios ha dado gradualmente a sus adoradores mucha información. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vemos el encuentro entre Dios y Jesús y la samaritana, ella tenía una mentalidad y empieza a hablar de la adoración. Y Jesús le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está claramente determinado el camino de la revelación. No solo es el estudio de la palabra, no solo es tener algunas herramientas, sino que es
saber adorar. ¿Por qué razón? Porque es bíblico y lo voy a demostrar. Apocalipsis 19:10 es Juan otra vez, ¿verdad? Tremendo Juan. Dice, entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Y aquí viene la clave. Le dice este personaje, adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto implica revelación. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto es bien importante, porque entonces quiere decir que nosotros tenemos acceso a la revelación, pero tenemos que saber cuál es el camino que Dios quiere para que las cosas sean reveladas a nuestra vida. Como ustedes van a tener este tema, yo puse 3 versículos, sería muy largo leerlos. Proverbios 11:9, Eclesiastés 7:12, Isaías 40:31. Estoy plenamente convencido, mis hermanos, que si Jesús estuvo en la tierra, Él dejó un depósito de revelación que se llama el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y al ascender Él, dejó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos enseñara todas las cosas y nos mostrara las cosas reveladas. Y esto es bien importante porque nosotros no estamos solos, quedamos protegidos, que siempre habla de alas, bajo las alas del Altísimo, porque dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Como estamos hablando del camino del águila, es la tipología del camino del creyente, como águila. Y me llamó la atención investigar lo que significaba o el origen de la palabra camino, que viene del hebreo nativ o netivá, que significa camino, también significa calzada, senda, sendero, vereda. Esta palabra tiene una raíz primaria. La raíz primaria es la esencia de la palabra que se está entendiendo como camino. Y esta palabra es darak en hebreo, que significa pisar, o sea, poner los pies firmemente. Caminar. También me llamó la atención que significa tensar un arco, es como apuntar bien a lo que vamos a hacer. A veces no apuntamos bien y necesitamos apuntar bien a un objetivo definido. Por ejemplo, uno de los objetivos podría ser crecer espiritualmente. Entonces apuntemos bien. ¿Cómo se apunta bien? Pues buscando las herramientas en la palabra que nos permitan conocer lo que nosotros necesitamos. También significa guiar, marchar como un ejército, pasar, salir. En esto del camino del creyente, yo encontré básicamente 4 cosas. Posiblemente hayan más. Posiblemente el Señor le revele a ustedes otros aspectos, pero yo encontré 4 aspectos que son importantes. Número 1, necesitamos tener pureza espiritual. No caben las contaminaciones. Tenemos que renunciar a toda contaminación. Número 2, necesitamos estar siempre justificados por la fe. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Número 3, es esencial que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y número 4, necesitamos dar testimonio de humildad delante de Dios. ¡Qué difícil es ser humilde! Es bien difícil. Y es bien complicado, pero no es algo inalcanzable. Sí se puede. En el libro de Job, capítulo 17 y verso 9, encontré un pasaje clave para esto del camino del creyente. Dice, sin embargo, el justo se mantendrá en su camino, y el de manos limpias, oiga esto, más y más se fortalecerá. Y yo puse por lo menos otros 3 versículos que cuando ustedes tengan el tema los van a poder leer por causa del tiempo. Impresionante lo que dice Job.
el justo se mantendrá en su camino, y el de manos limpias más y más se fortalecerá. Esa es una clave de conducta. Es una clave para, si yo quiero agradar a Dios, yo no tengo que explicar lo que significa ser justo, ni tengo que explicar lo que se llama manos limpias, porque todos lo sabemos. Y todos tenemos nuestra propia percepción de esto, pero esto sí es importante, porque esto nos va a llevar a tener pureza espiritual, a ser justificado por la fe, a ser guiado por el Espíritu Santo y a dar testimonio de humildad. Pasemos a la siguiente diapositiva, que esto a mí me emociona, y cuando yo encontré esa figura casi me pongo a llorar porque no pensé que le iba a encontrar. Yo le puse el cuidado del Padre. Me gustó esa versión de Deuteronomio 32:11 porque dice: como un águila que revuela sobre su nido, cubre con sus alas a sus pichones y extiende sus alas, oiga, y los toma y los carga mientras vuela. No pude evitar llorar cuando leí ese pasaje y encontrar esa figura que me llamó la atención. Yo me puse a pensar cuántas veces Él nos ha llevado y no nos hemos dado cuenta. Cuántas veces en su misericordia, en una enfermedad, en una necesidad, decimos gracias a Dios salí, pero fuimos llevados. Porque dice, extiende sus alas y los toma y los carga mientras vuela. El pueblo de Israel, 40 años en el desierto. ¿Quién lo sostuvo? Pues el Dios del cielo, claro. Puso a un Moisés, puso a un Aarón, puso levitas, todo lo que dice la palabra, pero ¿quién lo sostuvo realmente? El Dios eterno. Y me llama la atención, esta versión dice, como un águila que revuela sobre su nido, es decir, está atento a nuestras necesidades. Está atento a nuestras debilidades. Está atento a los peligros. Cubre con sus alas a sus pichones. Que nosotros necesitamos realmente depositar toda nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Y yo entiendo que cuesta. Yo soy uno de los que le cuesta mucho entender esto. Ya entré al 2022 y yo le digo, Señor, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Porque uno tiene esas inquietudes y esas incertidumbres. Y yo creo que por eso el Señor me permitió hacer este tema, como para decirme, hey, aquí estoy yo. Pensé 20 veces para dejar este tema, porque dije, Dios mío, ahí me voy a pasar trayendo a mí mismo, ¿verdad? Pero yo creo que es importante y pasemos a la siguiente diapositiva. La clave para caminar con Dios, definitivamente, la Biblia cada vez dice que Enoc fue bien placentero a Dios y él no fue engendrado porque Dios lo trasladó, o sea, lo arrebató. Me gusta este pasaje en esta Biblia. ¿Qué significa ser bien placentero? Es una persona que está dedicada a agradar a Dios. Yo no sé cómo fue Enoc porque no tuve el placer de conocerlo. Pero si dice aquí que fue bien placentero, es porque Enoc tenía algunas características especiales. Y una de ellas que encontré era, él dependía total y absolutamente de Dios. No importaba lo que pasaba, él no menguaba en su fe, él no bajaba en su manera de entender la misericordia de Dios. Y eso lo hizo agradar a Dios de tal manera. Yo me imagino ese momento, no lo puedo describir totalmente, pero me imagino a Dios allá arriba y diciendo, vayan a traerme a Enoc porque ya necesito que se venga. Es el tiempo, arrebátenlo. La palabra traslado es la palabra lakak, que es una palabra hebrea que significa tomar, pero también arrebatar, y me llama la atención que significa aceptar. Entonces nosotros, cuando empezamos a agradar a Dios, vamos a ser aceptados para ser cubiertos, para ser bendecidos, para ser guardados. También significa atraer o capturar. Y esto sí me llamó la atención porque, pues a veces uno habla
desde otro punto de vista acerca del arrebatamiento. Pero esta palabra es tan explicativa porque significa envolver. Quiere decir que cuando estamos agradando a Dios, vamos a ser resguardados, como que Él pone una cubierta por todos lados y nos guarda totalmente. Pero también significa llamar. Quiere decir que hay una voz de Dios que va a estar siempre pendiente de decirnos cuál es el camino, de explicarnos cuáles son los peligros para que no caigamos en ellos. Pues la palabra arrebatamiento desde este punto de vista tiene unas dimensiones impresionantes. Hebreos 11:5 dice ya en el Nuevo Pacto, dice en la Biblia de Martín Nieto, por la fe fue arrebatado de este mundo Enoc, sin experimentar la muerte. Nadie lo pudo encontrar porque lo había arrebatado Dios. Y la Escritura dice que antes de ser arrebatado, había agradado a Dios. Es decir, cuando Dios es algo así, definitivamente que esa es la misericordia de Dios revelada en toda su dimensión. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Yo pienso que básicamente es una cuestión de amor al Padre, de tomar la decisión nosotros de amarlo en todo sentido, en obedecerle, en mantener nuestra fe, en sujetarnos a Él, en consagrarnos, en ser adoradores, en todo lo que el Señor a cada uno de nosotros nos revele que tenemos que hacer para ser placenteros a Él. Esto es muy importante porque creo que es parte de nuestra actitud de consagración. Pasemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva yo le puse alas de águila porque el Salmo 55:7 dice en la Biblia de Martín Nieto, entonces me digo, ¿quién me diera alas para volar como el águila en busca de un refugio? Esto sí me golpeó tremendamente porque yo me puse a pensar cuántas veces yo he tenido necesidad de esto y me ha costado entender que necesito alas de águila para buscar refugio. Me ha costado sobrevivir en este bendito país. Me ha costado llegar a todos estos meses sin tener un trabajo. Y aquí se dice que el que trabaja no come, pero yo creo que es en todos los países. Esto para mí ha sido algo increíblemente verdadero. Entonces yo creo firmemente que el cristiano necesita un refugio seguro, que sea inconmovible, donde yo pueda estar en paz al abrigo del Altísimo, donde se haga posible y real la palabra que Dios es nuestro refugio y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto creo que todos los que estamos buscando al Señor o estamos hoy reunidos necesitamos afirmar en nuestro corazón como una verdad. Y claro, en el tiempo del fin no podían faltar la mención de las águilas, ¿verdad? Apocalipsis 12:14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempos y medio tiempo. Desde el principio hasta el fin de todas las cosas, la función del águila está presente. Apocalipsis 8:13 dice, Juan, entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, son los tres ayes, ¿verdad? Ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompetas que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Esto es escatología, no es el tema, pero lo dejé escrito porque lo consideré importante. La función del águila es clave a través de la vida del creyente. Ahora, en esta siguiente diapositiva, me puse a buscar las características de las águilas, y esto es bien difícil, pero por lo menos encontré 7. Número 1, el águila vive en las alturas, y como ustedes van a tener el tema, pues van a leer Habacuc 3:19. Su casa está en la roca, Salmo 78, 34 al 35. Vive en familia, Salmo 103, 17 al 18. Esto es bien importante, enseña a volar a sus crías. Y esto no solo es para las madres,
sino también para los padres y también para nosotros los cristianos, porque a nuestra vida van a llegar personas que necesitan de lo que nosotros hemos aprendido. Y los tenemos que enseñar a volar con misericordia, porque la Biblia dice misericordia quiero y no sacrificios. Nosotros no podemos ser orgullosos de que sabemos mucho y que no podemos compartir eso mucho que sabemos con otros que están empezando a volar. Los tenemos que enseñar a volar. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Esto es impresionante. Cada año cambia su plumaje. Nunca he visto un video de eso, pero me lo imagino. Romanos 12:2 lo que aplica. Pero, ¿qué significa cambiar el plumaje? Pues despojarnos de todo lo que tenemos. Despojarnos de nuestras vestiduras. Póngale de rencor, de amargura. Una de las vestiduras más peligrosas que yo he enfrentado es el temor. El miedo a las cosas que vienen, o el miedo a que me pueda pasar algo. Tengo mucho tiempo de vivir solo, más de 12 años. Esto produce temor. Si uno sabe qué va a venir. Yo lo único que he encontrado es refugiarme en la palabra de Dios. Soy un estudioso compulsivo. Y no es que tenga mucha revelación, pero ahí encuentro yo mi salud, mi fortaleza. Otra de las cosas de las águilas es que tienen una vista de largo alcance. Eso tiene que ver con la visión, ¿verdad? Salmo 89:19. Y finalmente, otra característica es, el águila solo desciende para comer. Impresionante esto, ¿verdad? Si nosotros entendemos que el águila está en las alturas, es decir, que siempre va a estar, las alturas serían nuestro nivel espiritual. Esto no es juzgable. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra altura. Nosotros vivimos y caemos delante de Dios, pero el águila como tal solo desciende para comer. Mateo 4:4. Yo entendí que el águila es un ave de las alturas. Es creado para vivir en el cielo, puestos los ojos en Jesús, o pongamos la mira en las cosas de arriba. Hay mucha palabra que ustedes pueden encontrar respecto a esto. Yo creo que el águila es un águila que representa autoridad. El águila es poderosa. El águila, cuando escoge una presa, la ataca hasta que la obtiene. Entonces nosotros necesitamos tener autoridad y tener carácter de vencedor. Obvio que en Cristo Jesús. ¿De qué se alimenta el águila? Nosotros, águilas. Pues de la palabra de Dios. Eso sí, ese alimento es esencial y necesario. Otra cosa que es importante es la oración, porque es un punto clave de fortaleza. Pedir los dones, que tengamos algún don espiritual. Algunas personas son buenos para enseñar, otros son buenos para orar, aunque eso no es muy común, pero yo creo que las personas destinadas a la oración son benditas en el Señor. Es algo que no se encuentra mucho, pero es importante. Y yo creo que nosotros fuimos llamados para ser total y absolutamente vencedores en Cristo Jesús. Pasemos a la siguiente diapositiva, ya estamos terminando. Esto es bien importante, en los tiempos del águila. Voy a tomar Eclesiastés 3:1 porque es el que habla de los tiempos. Dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Fui a buscar la palabra tiempo y encontré que viene del hebreo semán, de una raíz primaria que significa determinar o señalar. Esto es bien importante. El tiempo en nuestra vida espiritual es clave, pero debe estar bien determinado y bien señalado. Esto quiere decir estar bien orientado, y nosotros para estar bien orientados necesitamos leer su palabra. También significa una ocasión designada, es decir, hay un objetivo propuesto en el término tiempo. Yo lo resumí en 3 cosas: salvación, consagración y santificación, pero hay una cantidad de tiempos que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. A mí me llamó estas 3 etapas porque la salvación es importante, nuestro tiempo de salvación, nuestro tiempo de consagración y nuestro tiempo de santificación. Esto es muy importante. Eso nos va a llevar progresivamente
a una comunión e intimidad con el Señor. Cuando hablamos de tiempo, no podemos olvidar que nosotros vivimos a través de ciclos. Entonces el hombre tiene su ciclo, ¿verdad? El ciclo cuando es niño, luego cuando es joven, luego cuando es adulto, etcétera, etcétera. Los ciclos se notan en las estaciones, pero también se notan en nuestra naturaleza a través de las situaciones que nosotros vivimos. Vemos el ciclo del sol, el ciclo de los vientos. Ahí en Oklahoma me recuerdo que cuando viene el ciclo de los vientos, arranca las casas de un solo. El ciclo del agua. Todo esto corresponde realmente a las acciones de la naturaleza, pero en la naturaleza nosotros podemos aprender. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender? A tener una visión clara del mover de la voluntad de Dios en nuestra vida. Entender que hay propósitos. A entender que hay tiempos en los cuales nosotros debemos de buscar entender claramente la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 al 4 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Tiene que ver con un tiempo, el tiempo de la visitación de Dios en nuestra vida, el tiempo de entender lo que Dios quiere de nosotros, que es sumamente importante, porque si nosotros aprendemos a ir definiendo los tiempos de nuestra visitación, pues los que son llamados a enseñar, que enseñen, los que son llamados a aconsejar, que aconsejen, los que son llamados a interceder, que intercedan, porque Dios les va a hablar directamente y les va a decir cuál es el tiempo que tienen que tener. Creo que estamos llegando al final y yo tengo esto como conclusión antes de terminar este tema. El Señor dice en su palabra, 2 Corintios 12:9, dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Esta es una actitud totalmente espiritual, estrictamente necesaria, diría yo, en nuestra forma de vivir. Y cada uno la tenemos que enfrentar de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestra comunión con el Señor. Porque eso varía de acuerdo al vaso. Creo personalmente que la clave está en subir al altar del sacrificio y ser nosotros holocausto vivo. Y me gustaría leer Romanos 12:1 porque es bastante explicativo, pienso yo. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Habría que leer todo Romanos 12, pero con un versículo queda bastante claro. Yo entiendo que esto nos va a hacer a nosotros ser como las águilas. No nos vamos a cansar, no nos vamos a fatigar, nuestra visión va a ser muy extensa, o sea, vamos a ser como águilas, nuestras fuerzas se van a renovar constantemente día tras día. Eso nos va a permitir, como dice la Biblia, alcanzar la estatura del varón perfecto. O como dice Filipenses 1:6, que no lo voy a leer, pero la meta es ser como un águila, ¿verdad? Porque cuando nosotros logramos captar la visión de lo que Dios quiere para nuestra vida, entonces nosotros estaremos en un camino de bendición, un camino de revelación, un camino que nos va a llevar a algo totalmente extraordinario, ¿verdad? Que nos va a apartar de toda duda, de toda inquietud, si nos va a fortalecer nuestra fe. Yo creo que lo que Dios quiere en nosotros es fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra capacidad espiritual y que nosotros
pues adquiramos algunas características de las águilas. Obviamente no podemos entenderlo totalmente, pero sí una parte nos va a ser revelada por la misericordia de Dios. Yo he terminado, pero me gustaría hacer una oración. Padre bendito, en esta hora te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Tú viniste a esta tierra a pagar un precio muy alto, Señor. Tú nos escogiste para ser limpiados con tu sangre preciosa, bendecirnos, restaurarnos y activarnos para ser útiles dentro del camino de tu voluntad en esta tierra, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, y permítenos, Señor, entender cada uno de nosotros qué propósito es el que tú tienes para nuestra vida, Señor. Bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén.